Aquí el profesor Domingo Hernández Celi para su clase de taller de tesis con los alumnos de Sistemas y Contabilidad de la Universidad Líder Peruana. Vamos a darle unos tips de cómo prepararse para sustentar su tesis, ¿no? He convocado aquí al colega Jorge R. Montañez, para que nos ilustre cómo sacamos adelante la sustentación de la tesis, ¿no? Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar acerca de las preguntas clásicas de sustentación, o en todo caso les voy a dar una orientación o una guía acerca de las preguntas que en su mayoría de las veces realizan los jurados al momento de sustentar una tesis. Aquí tenemos la pregunta número 1, donde nos dice ¿qué aspectos motivaron la realización de la investigación? Cuando el jurado nos realice este tipo de preguntas, nosotros debemos de centrarnos en la realidad problemática de nuestra investigación. Dicho de otro modo, tendríamos que explicar cuáles son las dificultades que se ha encontrado dentro de la institución u organización donde vamos a realizar nuestra investigación. Por ejemplo, podemos decir que existen dificultades o deficiencias, no sé, en la gestión del talento humano o en la calidad de servicio o en la motivación, etcétera. Entonces, no se olviden responder esta pregunta enfocándonos en la realidad problemática, ¿sí? La siguiente pregunta es, ¿qué significado tiene la sigla APA o las que tuviera en su investigación o tesis? Muchas veces existen jurados que realizan este tipo de preguntas y que en ocasiones nos causan dificultades al momento de responder. Entonces, nosotros podemos responder diciendo que APA significa American Psychological Association, o en su defecto, pues cualquier otra sigla que ustedes vayan a considerar en su investigación. Por ejemplo, si consideran INEI, pues responderán, ¿no? INEI significa Instituto Nacional de Estadística e Informática, o si consideran dentro de su investigación, por ejemplo, SUNAT, ¿no? Pondrán Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y así, etcétera. Es importante que conozcan las siglas que vayan a considerar dentro de su investigación. Seguidamente tenemos qué dificultades ha tenido en la investigación y cómo las ha superado. Se podría decir, o normalmente se responde este tipo de preguntas, o en todo caso yo les sugiero que por ejemplo digan que se tuvo la mayor dificultad al momento de recoger la información o al momento de realizar las encuestas, porque muchas veces existen colaboradores que son un poco reacios y no quieren colaborar y llenar las encuestas, ¿no? ¿Cómo ha empleado el aporte de los antecedentes? Esta es una pregunta muy interesante y de hecho debemos de partir entendiendo qué significa antecedente o qué es un antecedente, muchas veces llamado como trabajos previos. Los trabajos previos, pues su mismo nombre lo dice, son aquellas investigaciones o aquellos trabajos que ya se ha realizado hasta el momento o que se tiene de nuestra investigación, o al menos que va relacionado a nuestro tema de investigación. Entonces, ¿cómo vamos a emplear nosotros estos antecedentes? Pues lo vamos a emplear al momento de realizar la discusión de resultados, ¿ok? Siguiente pregunta, ¿qué justificación teórica, práctica, metodológica presenta la investigación? Para responder ello, por ejemplo, en la justificación teórica, nosotros debemos de responder haciendo énfasis en las teorías en las cuales se basa nuestra investigación. Asimismo, servirá como un aporte teórico para futuras investigaciones. La justificación práctica está en función a los beneficiarios de nuestra investigación.
Por ejemplo, si nosotros realizamos dentro de una institución, ya sea pública o privada, nuestra investigación, los beneficiarios directos vendrían a ser los colaboradores, ¿no? Y los beneficiarios indirectos sería la sociedad en general, pues, ¿no? La justificación metodológica está en función a qué tipo de estadístico nosotros vamos a realizar dentro de la investigación. O inclusive en la justificación metodológica se puede mencionar que los instrumentos que se ha elaborado en la investigación van a servir como referentes, ¿no? Para futuras investigaciones. Pregunta número 6 tenemos: ¿por qué considera que su investigación fue del tipo no experimental o experimental? Esta es una pregunta que varias veces se suele escuchar. Entonces nosotros responderemos diciendo que fue del tipo no experimental porque en nuestro trabajo de investigación no se realizaron o no se manipularon las variables de estudio. Y si nuestra investigación fue experimental, significa que nosotros manipulamos las variables. ¿Qué quiere decir esto? Al tratarse de una investigación experimental, estamos brindando nosotros talleres, charlas, capacitaciones a nuestro grupo. Entonces, de manera sucinta y clara, es de tipo no experimental porque no se realiza manipulación de variables. O es de tipo experimental porque sí se realiza manipulación en nuestras variables. Pregunta número 7. ¿Qué significa corte transversal? Una investigación es de corte transversal cuando nosotros, al momento de realizar nuestro recojo de datos, cuando recabamos la información, lo vamos a realizar en un único momento. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que dentro de una investigación a un colaborador nosotros le vamos a encuestar por única vez, no por segunda vez o tercera vez a ese mismo colaborador, no. Es de corte transversal cuando el recojo de la información se realiza en un solo momento. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre población, muestra y muestreo? Pues población es el conjunto de elementos que comparten las mismas cualidades o características, mientras que una muestra, pues debemos entender que es extraída de la población y esta muestra tiene que ser representativa, mientras que el muestreo, pues es cuando nosotros realizamos algunos cálculos matemáticos o utilizamos una fórmula. ¿Para qué? Para hallar nuestra muestra. Entonces, se puede decir, por ejemplo, que un muestreo puede ser probabilístico o no probabilístico. Ahora, ¿cuándo es un muestreo probabilístico? Cuando hacemos el uso de dicha fórmula matemática para calcular la muestra. Y es un muestreo no probabilístico cuando no tomamos una fórmula para hallar la muestra. En este caso, pues ya estaríamos hablando de una muestra censal, ¿no? Aquí nos dice, ¿qué es una muestra censal? Una muestra censal es cuando nosotros tenemos el alcance a todos los sujetos o todos los individuos. Dicho de otro modo, tenemos el alcance a toda la población. ¿Qué quiere decir? Que vamos a aplicar la encuesta, por así decirlo, a todos los sujetos, a toda la población. Pregunta número 9. Conceptualice sus variables y dimensiones. En esta parte es importante revisar el marco teórico de la investigación, ¿no? Como ustedes son los investigadores, pues tienen que dominar cuáles son sus variables y cuáles son sus dimensiones. Asimismo, pues a qué se refiere cada una de ellas, ¿no? Y tendrán que responder de acuerdo a la investigación que estén realizando. La pregunta número 10. ¿Qué diferencia existe entre definición conceptual y operacional? Una definición conceptual es tal cual lo ha mencionado o lo ha dicho un determinado autor. Se podría decir que es una cita directa. Digamos que el autor, se me ocurre Arias, por ejemplo. El autor Arias nos dice que la población es el conjunto de elementos que comparten cualidades.
Entonces yo lo digo, yo lo transcribo tal cual lo mencionó el autor. Eso es una definición conceptual. Entonces tenemos que poner tanto el autor como el número de página, por ejemplo, ¿no? Mientras que una definición operacional es el mismo investigador quien da esta definición, que está en función a la forma en que se va a medir nuestra variable. Por ejemplo, nosotros podemos decir que nuestra variable se va a medir en los niveles bajo, medio y alto, ¿no? Y que para el recojo de la información se va a utilizar un cuestionario con escala tipo Likert, por ejemplo, ¿no? Eso vendría a ser una definición operacional. 11. ¿Qué es una escala de medición ordinal y nominal? Este tipo de preguntas también suele realizarse en una sustentación de tesis. Entonces, quiero que quede claro que una medición ordinal es cuando existe jerarquía dentro de nuestro cuestionario. Por ejemplo, nosotros hablamos de jerarquía cuando decimos que son los niveles malo, regular, bueno, o también, por ejemplo, bajo, medio, alto. O en todo caso, esto se puede evidenciar también en sus cuestionarios, en su instrumento. Por ejemplo, nosotros consideramos 1 como nunca, o 2 casi nunca, 3 a veces, 4 casi siempre, 5 siempre. Existe una escala ordinal, existe jerarquía dentro de las alternativas, por ejemplo, en una pregunta de una investigación. Por otro lado, es nominal cuando no existe una jerarquía. Un ejemplo de ello es el género, masculino o femenino. Es indistinto, cualquiera de los dos puede ser primero. O también podría ser, por ejemplo, el estado civil, ¿no? Casado, soltero, viudo, divorciado, ¿no? No existe jerarquía. Pregunta número 12. ¿Qué técnica utilizó en su investigación? Si nosotros dentro de nuestra investigación pretendemos realizar una encuesta, ¿no? Esta vendría a ser una técnica. Por ejemplo, nosotros tenemos que una técnica es una manera o un proceso mediante el cual se va a recoger la información. Por ejemplo, una técnica puede ser una encuesta, una entrevista o una observación. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente pregunta para que se pueda entender mejor esta interrogante. Aquí nos dice, ¿qué es un instrumento? ¿O qué instrumento utilizó en su investigación? Por ejemplo, si nosotros utilizamos la técnica que es una encuesta, nuestro instrumento vendrá a ser el cuestionario. Si nosotros usamos, por ejemplo, la entrevista como técnica, nuestro instrumento que vendrá a ser nuestra guía de entrevista. ¿Ok? Si nuestra técnica es la observación, por ejemplo, nuestro instrumento vendría a ser una guía de observación. ¿Ok? Describa el proceso de validación del instrumento. La validación del instrumento muchas veces se da a través de juicio de expertos, para lo cual se le extiende en este caso una matriz donde se menciona de manera sucinta nuestra variable y está detallado también cada uno de los ítems o preguntas que vamos a utilizar en nuestro cuestionario, por ejemplo. La función primordial de esta validez de instrumento es medir la pertinencia, la relevancia y claridad de los ítems o preguntas, ¿ok? Para que este experto, pues de acuerdo a su criterio y experiencia, vaya a validar nuestro instrumento. Asimismo, si se quiere o si así se desea, se puede realizar también la validez de instrumento de acuerdo a la V de Aiken, que es otra técnica. ¿Ok? Entonces, el proceso de validación de instrumento sería alcanzar una matriz donde se encuentren nuestras variables y nuestros ítems, los mismos que tienen que ser alcanzados, ¿no? Valga la redundancia, al experto,
y este será quien se encargue de validar, ¿no? Y allí ya nos podrá poner, por ejemplo, algunas observaciones que se tendrá que levantar. Levantada ella, pues ya significaría que nuestro instrumento está apto, ¿no? Para la aplicación. Nuestro instrumento tiene que ser válido. Describa cómo se realiza la confiabilidad, que es prueba piloto. La confiabilidad básicamente se realiza para nosotros medir la consistencia de nuestros instrumentos. La confiabilidad pues nos va a arrojar un coeficiente en la cual nosotros vamos a ver si nuestro instrumento presenta una magnitud alta, baja, si es consistente o no. Por ejemplo, los valores de la confiabilidad oscilan entre 0 a 1. Mientras nuestro valor o nuestro coeficiente salga a 1, se dirá que nuestro instrumento es confiable o nuestros ítems son confiables. Pregunta 16. ¿Qué dimensiones presentan los valores más altos al analizar cada variable? ¿Por qué? Es importante que vean los resultados ya de su investigación y al menos tomen nota de aquellas dimensiones o de aquellas variables que representen los valores más altos y bajos. Podrían hacerle ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Y a qué se debería ello? Ya que los colaboradores, ¿no? Por ejemplo, consideran que la variable tal se encuentra en un nivel bajo, ¿no? O en un nivel alto. Ustedes podrían responder de esa forma. ¿Cómo realizó el proceso de discusión de resultados? La discusión de resultados se realiza a través o por medio de una triangulación. Recordemos que en preguntas anteriores se hablaba de los antecedentes y los antecedentes se mencionó que nos sirve para realizar la discusión de resultados. Entonces, nuestros resultados que vayamos a obtener dentro de la investigación lo vamos a comparar con aquellos resultados que se obtuvo en los antecedentes o los trabajos previos. Y esos mismos tienen que ser también fundamentados de acuerdo a una teoría que se tiene. ¿Ok? Entonces se dice triangulación, ¿por qué? Porque se relaciona los resultados que se obtienen en nuestra investigación, los resultados que se obtiene o que se obtuvo también en trabajos previos y cuando lo relacionamos también o fundamentamos con la teoría. ¿Ok? Allí existe la triangulación y ese es el proceso de realizar dicha discusión de resultados. ¿Cuál es su conclusión final? Es importante verificar en el trabajo que se está realizando, la investigación que realizan, cuál es la conclusión final, ¿no? Normalmente esta tiene que responder al objetivo general. ¿Qué se puede hacer para cambiar la realidad observada? Nosotros, para poder cambiar la realidad observada, uno, se podría realizar o sugerir una propuesta a fin de mejorar o dar solución a la realidad problemática que se está vivenciando. O se podría, por ejemplo, sugerir una investigación que sea del tipo experimental, para que a través de charlas y de capacitaciones se mejore dicha realidad. ¿Ok? Pregunta número 20. ¿Considera que sus resultados pueden ser fuente para trabajos de investigación complementarios? ¿Cómo? Obviamente que toda investigación es válido y siempre va a servir, por ejemplo, como antecedentes para futuras investigaciones que sean semejantes a la nuestra. O también de otra forma, si nosotros, por ejemplo, elaboramos o adaptamos un instrumento, podrían tomar nuestro instrumento, siempre y cuando se trate de una investigación parecida. De esa forma es como nuestro trabajo va a servir, ¿no?, a trabajos o investigaciones futuras. ¿Qué entiende por hipótesis nula? Antes de ello deberíamos de entender en realidad qué es una hipótesis. Pues una hipótesis es una proposición afirmativa
Entonces, nuestra hipótesis nula sería la negación de nuestra hipótesis de investigación. Aquí debemos tener en cuenta también que nosotros para refutar nuestra hipótesis lo hacemos en función, valga la redundancia, a la hipótesis nula. Pregunta 22. ¿Para qué se usa el método R de Pearson, RHO de Spearman o la RO de Spearman? Esto está en función a la metodología que se vaya a utilizar o al estadístico que vayan a emplear. Por ejemplo, si es una investigación de tipo correlacional, sería pues respondiendo a la pregunta 22 para medir la correlación que existe entre las variables. Cualquiera de los dos mide correlación. ¿Ok? 23. En su tesis, ¿por qué considera su estudio como relevante? Es relevante porque con nuestra investigación vamos a dar solución o vamos a proponer mejoras a una problemática que se está viviendo o que se está percibiendo en una institución o en una sociedad. ¿Ok? 24. ¿Qué recomendación considera la más relevante? ¿Qué otra recomendación haría usted? Dependerá también de la investigación que estén realizando. Obviamente cada recomendación que van a realizar en su investigación son relevantes y son importantes. ¿Ok? ¿Qué es una variable? Una variable es un atributo o una cualidad que es susceptible de medición. Por ejemplo, si ustedes tienen la calidad de servicio como una de sus variables, podrían responder no, diciendo que mi variable es una cualidad, la misma que va a ser medido en los niveles bajo, medio o alto, ¿no? ¿Para qué se hace una prueba de normalidad? Una prueba de normalidad se realiza para tener la idea o para saber qué tipo de estadístico nosotros vamos a realizar o vamos a emplear para la contrastación de hipótesis. Si nosotros tenemos que nuestros datos son normales y estamos hablando de una investigación correlacional, utilizaremos la prueba paramétrica del R de Pearson. Mientras que si nuestros datos no son normales, utilizaremos un estadístico no paramétrico si se tratase de una correlación, por ejemplo, el RO de Spearman. ¿Ok? Entonces, ¿para qué realizamos la prueba de normalidad? Para saber qué estadístico emplear, qué tipo de análisis estadístico vamos a realizar, si es el paramétrico o el no paramétrico. 27. ¿Cuál es tu unidad de análisis? Una unidad de análisis vendría a ser un colaborador al cual vamos a realizar la encuesta dentro de una organización. Nuestra unidad de análisis son los sujetos involucrados dentro de la organización en las cuales vamos a realizar nuestra investigación. ¿Cuántos tipos de validez existen? ¿Y qué tipo de validez empleaste? Aquí pues es importante que conozcan que existen tres tipos de validez, los cuales son 1. Validez de contenido, 2. Validez de constructo y 3. Validez de criterio. Ahora, ¿cuándo se usa la validez de contenido? Esta validez se usa cuando nosotros cogemos, por ejemplo, un instrumento y lo adaptamos a nuestra realidad. Este mismo pues tiene que ser validado a través de un juicio de experto o por medio de la V de Aiken. Como punto número 2, la validez de constructo es cuando el investigador es quien realiza el instrumento, es el autor del instrumento que se va a emplear dentro de la investigación. Mientras que la validez de criterio es cuando nosotros aplicamos diversos instrumentos a un solo individuo. Por ejemplo, normalmente se da en la carrera de psicología, que para nosotros medir la personalidad de un sujeto podemos someterlo a diversos instrumentos. ¿Ok? Y ya dependerá de cuál
de ellos pues aplicaron en su investigación. Puede ser validez de contenido, validez de constructo o validez de criterio. 29. ¿Qué indica el alfa de Cronbach o el KR20? El alfa de Cronbach indica la consistencia de nuestro instrumento o de nuestros ítems. De igual forma la KR20. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ambos? O yo cuando sé en qué momento utilizar el alfa de Cronbach y el KR20. Si nuestro instrumento es de tipo politómica, quiere decir que presenta, por ejemplo, un cuestionario con escala tipo Likert, ¿no? Donde nuestras alternativas, por ejemplo, son nunca, casi nunca, a veces, casi siempre o siempre. En ese caso utilizamos el alfa de Cronbach. Mientras que si fuese una dicotómica, utilizaríamos el KR20. Ahora, se dice que es dicotómica, por ejemplo, cuando nuestra pregunta solamente tiene dos respuestas, que vendrían a ser no o sí. ¿Ok? Entonces, el alfa de Cronbach o el KR20 miden la consistencia de nuestro instrumento o de nuestras preguntas. Si nuestro cuestionario es politómica, utilizamos alfa de Cronbach. Si nuestro instrumento es dicotómica, utilizamos la KR20. ¿Ok? 30. ¿Cuáles son los elementos de una matriz de operacionalización de variables? Los elementos de una matriz de operacionalización de variables va a depender de cada institución, ya que las universidades muchas veces tienen ya un modelo o les presentan o les sugieren una matriz. Por ejemplo, los elementos más importantes vendrían a ser la variable, la dimensión, los indicadores, el número de ítems o preguntas, la escala de medición y los niveles y rangos. Eso de cajón debería de ser los elementos de una matriz de operacionalización. ¿Cuál es la finalidad de operacionalizar una variable? La finalidad de operacionalizar una variable es obtener los instrumentos, ¿ok? Es obtener los instrumentos con los cuales vamos a medir las variables. ¿Cuáles son los elementos que se debe considerar en una referencia bibliográfica? Para ello, ustedes tienen que revisar las normas APA, las normas Vancouver, ¿no? O en su defecto la ISO. Va a depender del tipo de investigación que ustedes estén realizando para que puedan responder a esta interrogante. Tenemos también cómo se realiza la discusión de resultados. La discusión de resultados, no olviden, se realiza por medio de una triangulación donde se va, en este caso, a comparar los resultados que obtenemos con los resultados que se han hallado en los antecedentes, y ello tiene que estar también sustentada con el marco teórico. ¿Ok? ¿Qué tipo de análisis estadístico empleó? Esto está en función a la prueba de normalidad, no se olviden, y a partir de ello nosotros podemos decir que empleamos un análisis estadístico paramétrico o no paramétrico. ¿Ok? ¿Qué teorías consideraste en tu investigación? Deben de conocer al menos un autor base de cada una de sus variables y por qué no decirlo también de sus dimensiones. Es importante que conozcan dichos autores y qué es lo que menciona acerca de su tema de investigación o variable. Y también les pueden preguntar acerca de la metodología. En este caso, pues por ejemplo, les podrían preguntar cuál es el tipo y diseño de su investigación, por su finalidad, por su alcance, cuál es el diseño de su investigación, cuál es el enfoque de su investigación. Eso sería todo. Bien, bien. De esta manera hemos repasado todo un conjunto de aspectos que se
que se debe tener en cuenta para estar bien preparado para la sustentación de su tesis. Hay otro colega también que siempre lo tenemos por las redes y que también, a ver, nos dice cómo sustentar. Este colega es de Supo, Carlito Supo, me parece que es. Vamos a ver qué hacemos con Don Supo. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es José Supo y el día de hoy tenemos José. un nuevo seminario en vivo. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy se denomina cómo sustentar una tesis. Estamos aquí con Héctor Zacarías. Héctor, muy buenas tardes. Muy bien. Me parece que había una... Doctor, buenas tardes. Sí, justamente para poder desarrollar este tema, cómo sustentar una tesis, es un tema bastante interesante que nos va a ayudar a poder tener una idea, ¿no? Una idea de cómo poder salir airosos de esta última etapa para poder tener el grado o el título profesional. Vamos a saludar a los que están presentes, conectados con nosotros esta tarde. Está por aquí Juan Abreu, desde New Jersey, USA. También está con nosotros Daniel Morán desde Daule, Ecuador, en Tingo María. Fritz Palomino nos acompaña desde Chile. Julio Silva nos confirman ya la recepción del audio correctamente. Uriel Aldaba desde Tingo María. Muy buenas tardes para la Ciudad de México. Porfirio Visoso nos acompaña desde esta metrópoli. Está con nosotros también Alain Cruz. Muy buenas noches, nos dice Daniel Ñaupa. También con nosotros está por aquí Jersen Franz. Hola a todos, nos indica. Ahora sí, tenemos recepción correcta. Muy buenas tardes para Luis Parra, Vanessa B, así como para Daniel Morán. Muy bien, vamos a comenzar, Héctor. Creo que tú habías alistado algunas preguntas, Héctor. ¿Hacemos alguna presentación previa? Así es, doctor. Hay algunas preguntas que normalmente se desarrollan en una sustentación de tesis, ¿no? Y pues se ha digitado algunas de ellas, ¿no? Que serían las 7 preguntas más frecuentes en la sustentación. Ya, claro, a veces se expresa de diferente manera, pero en el fondo son básicamente estas, las 7 preguntas. Y con usted la idea es poder desarrollar estas preguntas y qué parte de la tesis es la que nos ayudaría a poder responderlas. También otro momento de esta presentación sería el que podamos nosotros tener algunas sugerencias, algunas recomendaciones que podrían ayudar a tener una sustentación exitosa. Muy bien, Héctor. Yo creo que voy a hacer un preludio incluso antes de estas 7 preguntas, porque para hacer una buena presentación tú tienes que presentar el tema que tú domines. Una recomendación que siempre hago cuando alguien va a elegir un tema de tesis o incluso ya está en su fase de presentación, Héctor, la pregunta que nos hacemos todos y las trasladamos a todos los que nos siguen es: ¿de qué tema hablarías tú durante 2 horas si te invitaran a dar una ponencia en 30 minutos? Ojo que en 30 minutos no tienes la oportunidad ni siquiera de preparar una presentación, ya sea en PowerPoint. Entonces eso significa que si en 30 minutos te invitaran a dar una conferencia de 2 horas, tendrías que utilizar algunas diapositivas que tú previamente habías elaborado para otra presentación en el pasado, para algún curso, seminario, ponencia, en fin. Y ahora, la otra característica, Héctor, podrías hablar 2 horas de un determinado tema, eso es porque lo dominas. Nadie puede hablar 2 horas durante un tema de manera sostenida si no conoce a profundidad esa temática. Entonces, cuando tú vas a sustentar tu tesis, tienes que estar preparado a ese nivel, dominar el tema, que es la actividad o temática que tú desarrollas en tu actividad profesional o estudiantil, en el caso de ser del pregrado. Creo que con esa premisa, Héctor, podemos comenzar, porque si tú vas a iniciar tu tesis, entonces elige un tema del cual podrías hablar 2 horas en un auditorio en 30 minutos, sí, dentro de 30 minutos.
Y cuando ya terminaste tu tesis, tienes que estar en la capacidad de hacerlo con el tema que desarrollaste en tu investigación. Pasamos a las preguntas, Héctor. Entonces, ¿cuál sería la primera? Bien, doctor. La primera pregunta, una clásica, es ¿por qué eligió ese tema de estudio, ¿no? Esa sería la primera. En efecto, cada quien elige su propia temática. Evidentemente va a estar enmarcado dentro del campo del conocimiento, algo así como las ciencias de la salud, dentro del área del conocimiento, algo así como la medicina, y luego tu línea de investigación, algo así como las fracturas de fémur, los tumores de la silla turca, la hipertensión arterial en el embarazo, son ejemplos de líneas de investigación. Entonces, ¿por qué has elegido ese tema? Un ejemplo sería, ¿no? Primero porque es mi área, mi campo de la salud. Luego porque tengo la profesión de médico. Pero luego pasamos al tercer punto, a la línea de investigación. ¿Por qué elegiste hipertensión arterial o fractura de fémur en las posmenopáusicas, ¿no? Es porque tú dominas ese tema. ¿Y por qué dominas ese tema? Pues porque tú tienes mucha afinidad con ese tema, tienes talento para el desarrollo de una disciplina muy particular y muy específica, y eso ya tiene que ver con las cualidades de cada profesional, porque al final cada quien va a estudiar seguramente una especialidad distinta y aún así se va a enfocar en un tema bien puntual que se supone que dominas. Si tú vas a hacer una tesis sobre estadística, es porque dominas la estadística. Si tú vas a hacer una tesis sobre diagnóstico por imágenes, es porque tú tienes mucha habilidad para el diagnóstico por imágenes. Y así, según el tema que tú hayas elegido. Entonces, Héctor, cuando alguien investiga un tema que no es afín a sus capacidades, dones, cualidades o talentos, difícilmente va a poder dominarlos, difícilmente va a poder conocerlos a profundidad y difícilmente va a poder investigarlos. Entonces, es una buena pregunta la que tú colocas aquí en la parte inicial. ¿Por qué eligió ese tema de estudio, Héctor? Si tú estás haciendo una tesis, ¿por qué elegiste ese tema? Porque es importante, porque lo dominas, porque tienes habilidad para ello, porque estás relacionado con ese tema. Alguna vez una colega, Héctor, dijo que se había vuelto oncóloga porque su mamá tenía cáncer y ella quería estudiar a fondo la temática para poder esencialmente, pues, ¿no?, mejorar la calidad de vida de su propia madre, y eso le toca las fibras internas y la motiva a conocer a profundidad una temática que para ella es debido a muerte, ¿no? ¿Quién no lo haría, digo yo? Eso es una buena motivación, eso es una buena razón para involucrarse con la investigación, con un tema en particular. La segunda pregunta, Héctor, vamos a ir poco a poco desarrollándolas a profundidad. Ok. Doctor, algo que podría de repente relacionarse con esta pregunta es ¿qué no debería responder el tesista a esa pregunta, ¿no? Y otra es, ¿en qué parte de su tesis se encuentra parte o la respuesta de esa pregunta? Esas son buenas preguntas, Héctor, ¿no? ¿Qué no debería responder uno frente a por qué eligió ese tema de estudio? Muchos dicen porque, bueno, me tengo que graduar o porque mi profesor me lo ha sugerido, porque es el tema que supuestamente no se ha investigado. Ojo, mucha gente piensa así. Escoge un tema que nadie haya investigado. No, tú puedes investigar lo mismo que han investigado otros, pero ellos no llegaron al nivel de profundidad y conocimiento que tú has llegado. Tú sí supiste atravesar las fronteras del conocimiento con tu experiencia y tu estrategia. No es que porque alguien lo investigó, entonces tú ya no lo vas a volver a investigar. No queda oleado y sacramentado porque alguien investigó sobre ese tema. Tú que sí tienes capacidad y talento vas a llegar a las raíces mismas del problema y te aseguro que esa contribución va a ser mucho mayor que la que estaba previamente. Entonces, Héctor, muchas veces los alumnos eligen temas de tesis porque su profesor se lo ha sugerido, porque según él es algo que no está estudiado, porque no está en la biblioteca de la universidad, o porque a veces el propio jurado te cambia de tema de tesis, Héctor.
Entonces, si pongámonos en los zapatos de alguien que su jurado le cambia el tema de tesis, ¿cómo podría yo responder a esa pregunta? No tiene solución esa pregunta, Héctor. Entonces, es un interesante comentario el que tú haces. Una pregunta relacionada a esta primera que ya se hizo ¿es lo mismo los motivos por los cuales se hace la investigación y los motivos por los cuales se hace una tesis? Son un tanto distintos, Héctor, pero están muy relacionados. Una razón por la cual uno hace investigación es el ejemplo que te puse hace un momento de una colega médico que se especializó en oncología y se especializó aún más en la condición médica que afectaba a su propia madre. Podría contarte, Héctor, 30 casos de estos en la medicina, porque, bueno, yo soy médico y converso muchas veces con los colegas. Imagino que en otras profesiones ocurre lo mismo. Quiero que ustedes hagan la analogía. Entonces, la razón por la cual esta colega oncóloga investiga, Héctor, es porque le preocupa, es porque siente que su contribución como profesional y como investigadora está ahí. Ahora, ¿por qué tú haces una tesis? Bueno, es verdad que es porque te quieres graduar, pero la pregunta, creo, jamás del jurado de tesis sería ¿por qué hiciste una tesis? Porque la respuesta es obvia, sino ¿por qué elegiste ese tema de investigación? Entonces, sí que, Héctor, ahí hay una diferencia. Muy bien, doctor. Podemos pasar a la segunda pregunta que dice, ¿por qué eligió esas variables de estudio? Esto está un tanto relacionado a la línea de investigación. Si yo estudiara, Héctor, como línea de investigación la diabetes, seguramente las otras variables serían pues el sedentarismo, el consumo de comida chatarra, la higiene del sueño, el consumo de alcohol, el hábito de fumar y todas esas variables que según el conocimiento previo que trae cada profesional pues están relacionadas. Pero ¿qué pasa si tú eres un endocrinólogo? Entonces no vas a plantear solamente 5 variables, sino 10. Ahora, ¿qué pasa si tú eres un diabetólogo? Vas a plantear 20. Entonces, el número de variables está en relación a la experticia que tiene cada profesional. Evidentemente que mientras más, mejor, si es que son variables relacionadas. ¿Y cuáles son esas variables? Igual, mientras más conozcas, más vas a saber identificar o mejor vas a poder identificar a esas variables que estarían relacionadas. Entonces, esas otras variables, Héctor, están relacionadas a la experiencia, al conocimiento, a la preparación que tiene el investigador. Héctor, si tú haces tu tesis en ingeniería, yo ni te podría discutir por qué pusiste esas variables, porque no soy ingeniero. Cualquier cosa que pongas me ha convencido. Y sin embargo, cuando un alumno que hace una tesis de diabetes, su jurado es endocrinólogo, evidentemente va a haber mucho campo que discutir. Y esa es una de las razones también, Héctor, por las cuales uno se tiene que especializar desde el pregrado. Desde el pregrado tú tienes que ser un experto en un tópico, en tu línea de investigación. ¿Qué pasa, Héctor, si tú eres un experto en diagnóstico por imágenes, incluso más que el jurado, porque tú tienes un centro de diagnóstico por imágenes, eres un emprendedor, has puesto una empresa y tienes un edificio donde todos los días miras 100 pacientes con diferentes condiciones a diagnosticar por estos equipos sofisticados que ni el hospital de al frente tiene, que ni tus jurados lo conocen? Entonces tú eres el experto número uno. Jamás podrían hacerte una pregunta que no puedas resolver. Es tu tema, es tu campo, estás en tu cancha. No hay forma de que te puedan agarrar, como decimos a veces, con una pregunta. Doctor, y en este caso, ¿cómo ayuda el estado del arte para poder elegir las variables de estudio? Bueno, el estado del arte, definido de una forma simple como el estado actual del conocimiento sobre una determinada línea de investigación, Héctor, no es algo que uno lo alcance porque se puso a estudiar. Pongamos un ejemplo, Héctor. A mí me gustan mucho las matemáticas, los números, el cálculo, la probabilidad y la estadística. Soy un aficionado, no soy ingeniero ingeniero matemático o estadístico, pero soy un aficionado. Me fascina, Héctor, ¿no? Paso muchas horas a veces haciendo cálculos matemáticos, o por lo menos los pasaba cuando estaba en la época de estudiante, horas de horas de horas.
Entonces, cuando uno tiene esa afición, Héctor, tiene esa habilidad que te da pues la práctica, el estudio y el conocimiento, y es ahí donde tú tienes que elegir tu propia línea de investigación, ¿no? Sobre esa temática que tú dominas. Y eso te va a dar a ti el background, la experticia, la confianza para que puedas hacer una buena presentación cuando de sustentar una tesis se trata. Y cada profesional o cada estudiante, Héctor, tiene una afinidad por un tema particular. Yo he visto a un colega cuando éramos estudiantes que era un experto en hemodinámica, en la fisiología del corazón, tal cual un cardiólogo, y aún estaba estudiando. Imagínate lo que ahora conocerá siendo ya él un cardiólogo, porque sí que le fascinaba pues todo esto. Entonces creo, Héctor, que desde siempre cada quien tiene su propio tema y es ahí donde debe investigar y es ahí donde nunca lo van a poder derribar, si se quiere, con preguntas en la sustentación. Doctor, ¿y cuál sería la recomendación práctica para elegir las variables de estudio partiendo de la línea de investigación, ¿no? Así como hizo la propuesta para elaborar el enunciado de la investigación, ¿cuál sería algo práctico? Bueno, Héctor, ahí hay tres cosas. Es la construcción del conocimiento mismo. Uno, leer, ¿no? Dos, lo que te da tu experiencia, porque evidentemente nunca partimos de cero. Y tres, conversar con otros expertos, que son las tres fuentes con las cuales nosotros construimos nuestro listado de variables, nuestro cuadro de variables. La experiencia ayudaría bastante para poder elegir, ¿no? Y encontrar el vacío de conocimiento en el cual podemos trabajar el estudio que necesitamos. Claro, lo que ya se conoce, Héctor, es lo que está en los libros, ¿no? La experiencia es tu propia asimilación. Evidentemente que mientras más experiencia tengas, mejor. Pero también puedes tomar experiencia prestada, ¿no? Conectándote con otros expertos. Entonces, Héctor, tú hablabas hace un rato sobre el estado del arte. El estado del arte, Héctor, es un estilo de vida. Mucha gente piensa y dice, ah, yo me pongo a estudiar derecho a mis 40 años y voy a ser un súper abogado. Y la persona que es experta en algo, Héctor, lo estudia desde que tenía 5 años. Si a ti te gustan los números, te gustan los números desde siempre. No es que un día amaneces y dices, yo voy a ser un experto en estadística. Entonces, el estado del arte, Héctor, para poseerlo, tienes que estudiarlo toda tu vida. Por eso, apenas tú asumes un determinado tema como línea de investigación, es, es propósito de vida mismo, ¿no? Es que a partir de ahí en adelante, esa es tu temática. Y solo así, si es que tú consideras como estilo de vida el estudio de una determinada temática, solo así vas a poseer el estado del arte, el conocimiento último sobre un determinado tema. Entonces hay muchos especialistas, Héctor, que se dedican a esto. Yo hace poco conocí, mira, esto es real, Héctor, conocí a un experto en saneamiento físico legal de propiedades inmuebles. El número uno, Héctor, no hay otro. Cuando tú escuchas lo que él conoce y que nunca lo escuchas de otros profesionales que se supone que conocen también sobre eso, la distancia es abismal, es kilométrica, es un abismo de conocimiento que hay. Porque este profesional se dedica a eso, al saneamiento físico legal de propiedades inmuebles, ¿no? Es una cosa muy puntual, muy particular dentro de su profesión y por eso lo hace único. Y es su línea de investigación, si se quiere. Es su modo de vida. Él vive asesorando, Héctor, sobre este tema a otros profesionales que incluso se dedican a lo mismo, pero que no lo estudian de una manera muy puntual. Lo conoce a profundidad, conoce lo que nadie más tiene a la mano. Entonces, eso es una línea de investigación, eso es un estilo de vida, eso es un modo de vida y es su sustento de vida. Así solamente puedes conocer el estado del arte. Doctor, la respuesta a estas preguntas, ¿en qué parte de la tesis las vamos encontrando? En la justificación, porque Héctor, si tú estudias los tumores de la silla turca, ¿por qué estudias los tumores de la silla turca? Es una buena pregunta, ¿no? Y eso entra en la justificación. La justificación, Héctor, no es tanto de por qué yo hago la tesis, por qué hago la tesis como tesis, sino porque yo me involucro con ese tema. Esa es la verdadera justificación, ¿no? ¿Por qué estudias tú
las fracturas de fémur? Bueno, porque son, primero porque seguramente pues eres ginecólogo obstetra y tienes muchas pacientes con fracturas de fémur, son posmenopáusicas y tienen problemas con la densidad ósea, ¿no? Imagínate, estás involucrado con eso, entonces por eso tú investigas ese tema, por eso es tu tema, esa es la verdadera justificación, Héctor. Listo. Ahora, la pregunta que está mencionada ahí, hablo de la segunda, dice, ¿por qué eligió esas variables de estudio? Pero en alguna ocasión, de tratarse de un estudio descriptivo, estamos hablando de una sola variable y esta estaría relacionada a la línea de investigación. Ahora, le comento esto porque hay preguntas. Hay literatura que seguramente pues posee, en la que solamente perdón, que en el estudio descriptivo se habla acerca de el uso de variables dependientes e independientes, ¿no? O sea, y sin embargo, siempre se ha sostenido aquí de que el estudio descriptivo es univariado. Esto va relacionado con la segunda pregunta, ¿no? ¿Por qué eligió esas variables de estudio? Pero a veces solamente va a haber una, ¿no? Si podría hablar un poquito al respecto. Claro, Héctor, lo que pasa es que aun cuando tu estudio sea descriptivo y solo tienes una variable, ni vas a relacionar variables, tú tienes que ir ya, desde el punto de vista cualitativo, como a algunos les gusta utilizar esta palabra, ir sospechando de otras variables que más adelante las vas a relacionar. Tú puedes hacer un estudio de prevalencia de diabetes y listo, el 10% de la población tiene diabetes y esa es tu conclusión y no hay más. Entonces, ¿por qué agregas otras variables como sedentarismo, consumo de comida chatarra, higiene del sueño? ¿Por qué agregas esas cosas? Porque alrededor de esta variable diabetes, esta línea de investigación que tú estás estudiando, pues aparecen esas otras condiciones y las agregas a modo de descripción. Como tal, es la naturaleza de un estudio descriptivo. Y entonces, mientras más conocimiento tengas sobre el tema, más variables vas a tú intentar meter al estudio para hacer más adelante hipótesis de que éstas estarían relacionadas a tu variable de estudio. Sí, entonces en un primer momento estamos hablando en el estudio descriptivo, ¿no? De una sola variable. Y bueno, más adelante ya van a ir apareciendo las otras variables, ¿no? Entonces, esta pregunta del chat todavía va a quedar pendiente para luego seguirla desarrollándolo, terminando estas preguntas. Continuemos. ¿Ya? Entonces, doctor, la tercera pregunta es, ¿cuáles son los autores que respaldan o fundamentan las bases teóricas de su estudio? Héctor, hay que diferenciar aquí, diría yo, tres cosas: el concepto, el dato y la fundamentación. El concepto, Héctor, tú lo tomas de un libro y lo citas, y evidentemente tienes que decir qué autor es el que tú has utilizado, ¿no? Para tomar ese concepto, referencias. Después, Héctor, el dato, tú dices, en la ciudad de Huánuco, el 30% de los niños menores de 3 años tienen anemia, y yo te voy a decir dónde dice eso, según qué publicación. Entonces también tienes que referenciar. Pero ya luego, Héctor, el fundamento, el razonamiento y el argumento por el cual uno llega a una conclusión es propio de cada uno. Por tanto, ahí no tendría que fundamentar o colocar un autor, sino simplemente las bases a través de las cuales tú llegas a esa conclusión. Entonces sí que pues hay toda una sección en la tesis y en cualquier publicación de autores que respaldarían tus bases teóricas. Más aún, Héctor, cuando se trata pues de definiciones, de clasificaciones. La clasificación del cáncer según la teoría americana, ¿no? Con sus autores respectivos. Entonces, sí es importante colocarlas en el documento, Héctor, pero como hoy día estamos hablando de la sustentación de tesis, sería ocioso preguntar eso durante una sustentación, dado que está en el documento y dado que ese tesista ya estuvo en contacto y discutiendo con esos jurados de tesis el sustento y la fundamentación de las bases teóricas. Ok.
Entonces, esta sería una pregunta que estaría de más, dice usted, ¿no? Sí, ¿Cuáles yo son creo los que esta no sería una pregunta, Héctor, de sustentación de tesis mismo, sino de una entrevista que se haga con el tesista antes de la sustentación de tesis. Si quisiéramos rescatar esta pregunta, doctor, ¿cómo sería su replanteamiento? Para rescatar esta pregunta, Héctor, sería llegar a la conclusión de que el autor, el tesista, el investigador, conoce el origen de sus bases teóricas. Entonces, Héctor, cuando uno hace una cita bibliográfica, cuando hace una referencia, pone el nombre del libro o de la revista, fecha, año, números, eh, hay toda una nomenclatura, ¿no? De acuerdo al sistema Vancouver o APA, el que tú utilices. Pero creo que a nivel sustentación, Héctor, bastaría con que uno haga referencia al autor de una determinada eh, condición o temática. Como cuando decimos, Héctor, la investigación, según Mario Bunge, se divide en investigación pura o básica y aplicada, pero en ese momento, en una presentación, no vale la pena decir en qué libro, de qué edición y en qué página, ¿no? Eso es algo que no da mayor relevancia, no la hace más valiosa una presentación, sino simplemente es que nos estamos apoyando en una definición de un determinado autor. Esta pregunta, doctor, es más frecuente en los estudios de maestría, he visto, y de doctorado, ¿no? Que se espera que tengan más fundamento teórico respaldado por autores, ¿no? Así es donde más he visto que está presente esta pregunta. Es correcto que la tesis tenga un respaldo, Héctor, pero a nivel sustentación no hace una mejor presentación el conocerse esto de memoria, si se quiere. Ok. Listo, pasamos a la cuarta pregunta, clásica también. ¿Cuál es el tipo, enfoque, método y diseño de su estudio? Héctor, esta es una pregunta que se podría resumir algo así como, ¿cómo hiciste tu estudio? ¿No? ¿Cuál es tu estrategia? Entonces vamos a poner un ejemplo, Héctor. Vamos a suponer que yo quiero estudiar hoy estudié, ¿no? Porque ya estamos en la sustentación. Vamos a suponer que yo estudié la prevalencia de diabetes en la ciudad de Arequipa. Entonces yo hago este razonamiento, Héctor, mira, en Arequipa hay más de 1 millón de habitantes y la prevalencia es un parámetro de la población. Por tanto, yo tendría que hacer más de 1 millón de medidas que presupuestariamente no voy a poder. Es una utopía. Y aún tuviera el presupuesto, ¿cuánto tiempo me tomaría hacer más de 1 millón de medidas? Como 5 años. Entonces mi estudio, mi planteamiento, mi necesidad de conocer no es factible. Por tanto, mi estrategia consiste en factibilizar, conocer ese dato de prevalencia. Y para factibilizar este estudio, yo no voy a estudiar a toda la población, sino nada más una parte. Y esta parte tendría que ser representativa de la población y para ello tendría que ser aleatoria y calculada en un número para conocer el intervalo de confianza de la estimación puntual que yo haría para el dato de mi prevalencia. Eso quiere decir que voy a tener que, como estrategia, utilizar un muestreo. En este cálculo matemático, y dada la necesidad de una precisión que vamos a poner en 5%, yo hago un cálculo y digo, necesito 385 mediciones. Pero eso no me va a llegar a conocer el dato de la prevalencia, sino a estimar el dato de la prevalencia que yo, a partir de mis resultados, voy a inferir sobre la población. Y entonces llego a una conclusión y digo, el valor de la prevalencia es del 10% más menos 2 puntos, es decir, de 8% a 12%, y esa es mi conclusión. Entonces, acabo de describir, Héctor, mi estrategia. Traslademos todo esto a la pregunta que tú has consignado aquí. ¿Cuál es el tipo, enfoque, método y diseño del estudio? Pues el tipo de estudio para esta estrategia es un estudio transversal, es un estudio observacional, esto no es un experimento, este es un estudio
descriptivo, porque es una sola variable, es la prevalencia de diabetes. Es un estudio prospectivo, si yo voy a hacer mis propias mediciones, ¿no? Estoy hablando de los tipos de estudio, voy a utilizar la estadística, no es un estudio cualitativo. El método esto resume desde la definición de la población. Te digo, bueno, es la población de Arequipa, son todos los pobladores, aquí no hay un segmento etario o una parte geográfica, sino son todos. Y a partir de ellos yo tomo una muestra probabilística, ahí vendría el muestreo, y finalmente pues el diseño, todo esto se acomoda y tiene nombre propio, es el diseño de prevalencia. Bien, como podemos ver, son múltiples preguntas que nos pueden hacer, ¿no? Y todos están relacionados con el trabajo que uno realiza, ¿no? O sea que si uno realiza conscientemente su trabajo, va a tener todas las respuestas a estas preguntas, cualesquiera que fueren, ¿no? Pero siempre, digamos, analizando, sintetizando y comprendiendo totalmente lo que está haciendo, ¿no? En buena cuenta no se trata aquí de copiar así, si cabe el término, tontamente las cosas, sino darse cuenta qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, cuál es el objeto de hacerlo, ¿no? Y teniendo eso como base, se va a tener los elementos como para responder todas las inquietudes, ¿no? Aquel colega le da un enfoque médico porque es su especialidad, ¿no? Pero las preguntas se puede dar en cualquier especialidad, ¿no? Ustedes, algunos que son de sistemas, otros que son de contabilidad, lógicamente tendrán las razones ahí por qué eligió el tema que ha presentado como investigación, ¿no? Y de las variables, ya nos hemos, casi todo el ciclo hemos tratado de la variable, están presentes a lo largo y ancho, desde la parte metodológica, teórica, práctica, todo, ¿no? Los autores, ¿no? Como acá Supo decía, que a veces ya ni es procedente preguntar los autores de acá, porque ya el graduando debe saberlo, ¿no? Y es que a veces la pregunta es válida, y es que a veces muchos copian por copiar, copian así por así, ni siquiera saben qué autores tienen dentro de su trabajo. Y más aún, no saben ni cuál es la teoría que propugna tal o cual. Entonces, esa pregunta nos debe llevar a analizar esa parte, ¿no? O a entender o a internalizarlo en el sentido, digamos, que debemos saber, primero, debemos saber todos los aspectos de nuestro trabajo. Eso ni qué decir. Segundo, es saber todos los autores que hemos tomado que hemos citado en nuestro trabajo. Claro, nadie te dice, digamos, que sepas, que memorices aquí. Pero de saberlo, tiene que saber, digamos, que te haga mención a tal o cual autor, ya tú debes saber que lo has tomado o no lo has tomado. Ya el título del libro, dónde lo editó, en qué ciudad se editó, ya esos serían aspectos ya redundantes, ¿no? Pero debemos saber a quiénes tenemos ahí en nuestro trabajo. Más aún, si estos autores van a estar como antecedente del trabajo, como componente de las bases teóricas, en otro caso como componente del marco conceptual, en otro caso como componente de la definición de términos, va a estar. O sea que eso no es nada descabellado preguntarle a alguien. El asunto es que debe saberlo en todo momento. El tipo, el enfoque, el método, el diseño, es la esencia de la metodología, ¿no? Y el graduando, el titulando, como se le llame, tiene que saber, pues, lógicamente, no solamente así saber el tipo, sino por qué está aplicando ese tipo. El enfoque, por qué está aplicando ese enfoque.
En la parte del método va a utilizar, digamos, una serie de métodos, pero cada uno debe saberlo por qué lo está utilizando. Y en cuanto al diseño, ni modo, pues tiene que entender, digamos, si hay uno o más diseños y está utilizando uno de esos, debe saber por qué lo está utilizando en ese trabajo y por qué no utiliza el otro o los otros, ¿no? De modo que todas estas preguntas son reflexivas, ¿no? En el sentido de que debemos prepararnos para saber todo lo que hemos hecho en nuestro trabajo, ¿no? Y esto es más sencillo, por ejemplo, en el caso de ustedes que antes han seguido dos ciclos de seminario de tesis, ahora con este taller de tesis, o sea, tiene casi 2 años, casi 2 años dándole la vuelta a la misma situación. Y sería, digamos, escuchen, ¿eh? Sería vergonzoso, digamos, estar en una sustentación y no saber estos aspectos que se está preguntando aquí. Todos en general, y en particular el tipo, el enfoque, el método, el diseño. ¿Cuáles son las características de la población? Por algo, digamos, has tomado una cantidad de población, ¿no? Seguramente porque tiene algunas características afines con lo que trabajas, ¿no? No puedes tomar así adrede, sin saber, digamos, ninguna cualidad, ninguna característica del grupo que está formando parte de la población de tu estudio, ¿no? Igualmente, ¿no? En cuanto a la muestra, ¿no? La cantidad de muestra, el tipo de muestreo que es aplicado y por qué has tomado eso y por qué no otro, ¿no? Muchos aspectos, todo relacionado con la parte metodológica, ¿no? Ustedes verán que todos estos aspectos que vemos aquí son aspectos más metodológicos que teóricos. Igualmente esta pregunta última, por ejemplo, de los resultados. ¿Por qué? ¿Cuántos resultados tienes? ¿Dónde se originan tus resultados? ¿Cuál es el resultado que has obtenido? ¿Y qué significa ese resultado? Y también, no se ha dicho acá, pero el aspecto de la contrastación, ¿no? De la contrastación de la hipótesis, la discusión de los resultados, ¿no? Y lógicamente cada una de las conclusiones y recomendaciones. Entonces ahí todas las preguntas muy válidas y espero que los esté haciendo reflexionar en el sentido, digamos, de que deben ponerse las pilas y repasar todo eso. Lógicamente. Si no, no tendría sentido. Ahora, vamos a ver. Está descrito. Ahora tenemos la participación de otra colega que nos va a decir más bien cómo debes prepararte para el día de la sustentación, día y hora de la sustentación. ¿Cuál debe ser tu perfil psicológico, el ambiente que debes tener a la interna para estar en mejores condiciones? Vamos a ver. Ya independientemente de las preguntas, ¿no? Ya la pregunta ya lo tratamos a él. Ahora es el momento en sí. La cita. La cita, en este caso de la sustentación correspondiente, de la colega Lima, ¿no? Lima, que nos da unos tips de los más valiosos, ¿no? De los más valiosos como para sustentar la tesis. Felicidades, campeón, campeona. Ya estás en la recta final de tu tesis. Es hora de defenderlo a capa y espada. Y será el jurado especialista quien dé el dictamen sobre la calidad de tu estudio. Y de ser aprobado, entonces obtendrás ese grado profesional que tú te mereces. Es normal que estés nervioso o nerviosa porque ha llegado la hora de sustentarlo.
Pero no te preocupes más. Por ello te quiero recomendar que asistas a algunas sustentaciones previas a la tuya. Así observarás cómo otros estudiantes están defendiendo sus investigaciones. Presta mucha atención en las interacciones que ocurren, tales como: ¿el estudiante está relajado? ¿Qué estrategias emplea el estudiante para mantenerse relajado? ¿Cómo el estudiante interactúa con los miembros del jurado? ¿El estudiante sustenta correctamente las preguntas? ¿Qué harías tú si estuvieras en una situación igual? ¿Qué debes evitar? Sinceramente, se puede aprender mucho asistiendo a tales sustentaciones. Discute y ensaya tu investigación. Sí, debes discutir tu investigación con otras personas, tales como tus amigos, tus familiares, tus colegas. Escucha cuidadosamente sus preguntas y aprovecha los puntos de vista que te ofrecen esas personas. Esto es justamente lo que queríamos hacer con ustedes, que presente su trabajo y ahí hacer una pregunta y todo eso, pero pone una serie de barajos de ustedes que ya lo voy haciendo, ya lo voy a terminar, la línea me falla y esto, ¿no? Entonces, mejor le damos toda esta pauta y ya ustedes vean lo que hacen ahí, ¿no? Si le va bien, en buena hora, ¿no? Si no, ya sabrán por qué, ¿no? Recuerda, siempre es recomendable ensayar la sustentación días antes con personas que no saben absolutamente nada del tema. Así podrás verificar si ellos lo entienden y cuáles son las posibles preguntas que podrían surgir. Coordina la sustentación con tu asesor o profesor. Recuerda, tu profesor o asesor debe ser visto como tu aliado. Así pues, asegúrate siempre de coordinar con tu asesor, ensayar previamente y de esta manera vas a poder disminuir posibles errores. Reúnete a tiempo con tu asesor y discute la estrategia que debes utilizar en la sustentación. Sí, debes diseñar una estrategia. Identifica. Es cierto, totalmente cierto esto que dice acá la colega Lima. Un buen asesor, no busques a asesor a cualquiera. Cualquiera puede ser tu amigo, tu yunta, tu compañero de jarana, ¿no? Pero asesor tiene que ser uno que sabe y que está presto, digamos, a ayudarte y a defenderte, ¿no? Hay muchas tesis que a veces, bueno, pues por las situaciones que pasan, descuido y todo eso, se sustentan mal. No se responden a estas inquietudes que estamos haciendo. Pero al final el asesor es el que levanta ahí a esa persona que estaba ahí muerta, lo levanta cual ave fénix, porque el asesor hace, digamos, que hace las aclaraciones, habla, digamos, como una suerte de abogado de él o de la graduando, ¿no? Y permite, digamos, hacer eso. Claro, también no siempre hay jurados que aceptan, digamos, todo lo que tenga que decir el asesor. También hay, pero una suerte de colegas, es más, el asesor es colega de los jurados y se conocen ahí. Y en la medida, digamos, que el asesor te defienda, o ponga, digamos, algunas pautas como para ayudarte, eso puede ser de gran ayuda para salir de este momento. Especialmente cuando no se ha estudiado y no se está preparado. Pero aquí la mayor receta es que uno sepa su tema y sepa todos los aspectos metodológicos, teóricos, prácticos, coyunturales de su investigación. Cuando uno sabe su tema, aunque no tenga asesor, lo saca adelante. Cuando no sabe tu tema, aunque el asesor sea, digamos, un brillante defensor, o se bata por ti, por aire, mar y tierra, no va a poder levantarte.
porque ya marcaste la pauta y el jurado ya no es factible, digamos, convencerlo. Se llega a un nivel tal, así, ¿no? El asesor te puede ayudar cuando estás en términos medio, de medio hacia arriba, ¿no? Pero de medio hacia abajo ya fuiste, ¿no? Así de claro, ¿no? Todo esto tampoco no es para asustarse, ¿no? Es cuestión de prepararse, ¿no? Prepararse, ¿no? Y como hace ratito ha dicho la colega, hay que ver las sustentaciones. Ahora con esto de la virtualidad hay cientos, miles, millones de ejemplos ahí que vemos en todos los idiomas, de todas las universidades del mundo, ¿no? Como para verlo. Y lo que se da en cualquier universidad va a ser casi lo mismo lo que se dé aquí en nuestra universidad, ¿no? Lo que va a cambiar son solamente los jurados, nada más. La temática que va a estar de por medio es la misma. Parte metodológica, parte teórica, parte estadística y todo lo que corresponde a un trabajo de investigación. Cualquier posible problema que pueda ocurrir y la manera como deberá ser tratado. Haz de la defensa tu mejor estrategia. Elabora tu presentación en PowerPoint. Por ello te recomiendo que prepares una Estas presentaciones queríamos ver, pues yo quisiera ver su presentación ahí, cómo está más o menos, ¿eh? Se le da unas pautas y todo eso, pero hasta ahora no hay ninguna, ¿no? No vemos nada, ¿no? Por eso digo que ya esto es cuestión de ustedes, ¿no? Esto es cuestión de ustedes, el docente hace su trabajo, da las recomendaciones, da los ejemplos y seguimos adelante. presentación minuciosa de 20 a 25 minutos que repase el estudio en su totalidad. Esto se hace con la ayuda de una serie de 20 a 30 diapositivas en PowerPoint. Mantén tu presentación sencilla y constante, evitando cargar las diapositivas con mucho texto o gráficos. Mostrar muchos datos siempre entorpece la exposición y los efectos suelen distraer. Las letras no deben tener menos de 20 puntos de tamaño y deben ser colores fuertes. No utilices más de 2 tipos de letras. Las imágenes que emplees deben ser de alta resolución. Nunca pegues tablas o gráficos de Word o Excel, más aún si se distorsionan. De preferencia, vuélvelos a hacer en tu PPT. Prepárate personal y anímicamente. Recuerda, la presentación tiene que ser formal, es decir, con terno y corbata los varones y las damas con vestido o traje sastre. Es importante transmitir seguridad con la apariencia. Evita llevar ropa incómoda. Utiliza ropa que te permita desplazarte. La puntualidad es básica. Debes estar ahí por lo menos 1 hora antes para que puedas constatar que todo funciona bien. El aula, el proyector, la computadora, el archivo, las sillas, los micrófonos y todos los pequeños detalles que van a servir de mucho para que los miembros del jurado se encuentren cómodos. Revisa el archivo de tu presentación. Sí, chicos, el archivo en el que tenemos nuestra presentación debe ser revisado antes para comprobar que esté funcionando correctamente y que no haya sido atacado por ningún virus y que se vea muy bien. Nada de medicamentos. No es aconsejable tomar medicamentos para mantener la calma porque podrían resultar adversos. Imagínate dormirte en plena sustentación. Se arruinaría todo. Respeta los protocolos. Al momento de dar inicio a la sustentación, debes estar atento a los protocolos, porque siempre se guarda un orden de quién habla primero, quién habla después y así sucesivamente. Agradecimiento y humildad. Al momento de empezar, debes agradecer la presencia de los miembros del jurado y aceptar con toda humildad los criterios que ellos te manifiesten. Y mientras tú los escuchas, ve asentando con la cabeza, con un movimiento de arriba hacia abajo, a manera de decir que estás de acuerdo con la pregunta. Seguridad. Ten en cuenta el tono de voz que tú vas a emplear. Debe ser convincente, al igual que la postura, siempre derecha y mirando a los ojos de los miembros del jurado. Honestidad y valentía.
Sí, chicos, jamás se exponga con la mirada baja, hablando de espalda o viendo la pizarra. Desplazamiento. De preferencia, muévete del lugar, no permanezcas inmóvil. Agita las manos para consolidar algún aspecto que tú consideres más importante. Eso sí, no exageres en los movimientos. Capacidad. No pierdas de vista que el objetivo es demostrar que eres digno de recibir ese título o grado académico. No desfallecer. A estas alturas del partido queda prohibido rendirse. Así que en todo momento permanezca firme en su postura y en su tono de voz. No bajes la guardia en ningún momento. Y mírenos como un alumno de mundo, en modo aprendizaje, dispuesto a escuchar, a aprender, a enseñar y responder todas las dudas que el jurado pueda tener. En resumen, si deseas lograr una sustentación de éxito, entonces debes, primero, asistir a algunas sustentaciones previas a la tuya, discutir y ensayar tu sustentación con otras personas, coordinar la sustentación con tu asesor o profesor que te estuvo apoyando en todo el proceso de la tesis, elabora la presentación en PowerPoint y finalmente, prepárate personal y anímicamente. Sinceramente, si tú seguiste todas nuestras recomendaciones, te comprometiste con tu estudio y lo realizaste con mucha pasión y vocación profesional, entonces no hay nada que temer. El éxito y tu grado profesional están más que asegurados. Nos vemos pronto, tu coach y amiga Rocío Lima. Juntos hacia el éxito. Hacia Rocío. Bien, bien. Entonces, están las recetas ahí que debemos seguir, ¿no? Y seguimos ahí con más recetas, ¿no? Seguimos con Rocío. Ah, no, este no es Rocío, ¿no? Este no es Rocío. Hola amigos, el día de hoy presentaremos un video tutorial acerca de las 7 preguntas más frecuentes en una sustentación de tesis. Es que hasta la actualidad a nosotros no nos han preparado acerca de cuáles son aquellas preguntas que se repiten de manera reiterativa, de manera mecánica en toda sustentación de tesis, no importando el nivel, no importando en qué universidad nos encontremos estudiando, en qué instituto, etcétera, en cualquier casa superior de estudio, pero estas preguntas se repiten constantemente y el día de hoy el grupo de investigación Bosco Innova les presentará cuáles son ellas. Pregunta número 1, ¿cuál es el objeto o problema de estudios? Es que estas preguntas responden al qué de todo trabajo de investigación, que es el qué, el cómo, el por qué y el para qué nosotros investigamos. Y en primera instancia, esta pregunta refleja cuál es el fenómeno que usted como investigador pretende resolver, pretende entender a través de su trabajo de investigación. Pregunta número 2. ¿Por qué decidió investigar el presente problema de investigación? Esta pregunta responde a la justificación de su trabajo de investigación. Y es que la justificación puede ser diversa en función a qué nivel se encuentre su trabajo de investigación. Ejemplo, si su trabajo es un trabajo primario, mejor dicho, un trabajo bastante básico, como son los trabajos del tipo descriptivo, entonces la justificación podría ser tratar de entender el problema que usted en este instante se encuentra evaluando. Pero si su trabajo va más allá, como son las investigaciones del nivel experimental, usted ya no solo tratará de entender el problema de investigación, sino aquí tratará ya de buscar posibles alternativas de solución. Pregunta número 3. ¿Cuáles son los autores teóricos que sustentan su trabajo de investigación? Y esta pregunta es clave, porque en función a los teóricos que usted maneje para tratar de interpretar, ya sea su variable independiente o pendiente o sus variables de estudio, a través de ese bagaje teórico, usted tratará de entender la realidad
problemática. Pregunta número 4 y tiene que ver mucho con la metodología de investigación. ¿Cuál es el tipo? ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es el método y el diseño de su investigación? Recuerden que estos elementos se encuentran citados, se encuentran redactados en la metodología. Es así que usted tendrá que compenetrarse con todo lo mencionado en su capítulo de metodología. Pregunta número 5. Antes que pase a la siguiente pregunta, ten en cuenta que al momento de estar sustentando, es bueno estar ahí con su lapicerito. Primero, para que anotes. El hecho que te vea un profesor anotando quiere decir que le demuestras que tienes interés y mucho interés en contestarle correctamente la pregunta. Por eso estás anotándolo, para que le contestes en esa secuencia, ¿no? El hecho que no lo anotes, no creo que en ese momento, recuerde que esto no va a estar escrito, esto te lo van a decir así, y de repente le ponen más detalles incluso te podría agregar cuál es el tipo, el enfoque, el método, el diseño, la población, la muestra, las técnicas de la investigación, etcétera, etcétera. Prácticamente toda la metodología te puede decir en una pregunta. Entonces, para ahí es bien importante tomar nota por esas dos condiciones que menciono. Uno, que estás denotando que tienes interés en la pregunta que están haciendo. Pero al escribir, tampoco nunca pierda la mirada hacia el jurado, ¿no? Pero tiene que ser una mirada, no, porque generalmente como te van a decir varias cosas, de repente hasta tú internamente te molestas y esa molestia se va a notar en tu mirada. Aquí tienes que hacerte el menso de alguna manera y tomar, digamos, de la mejor manera la pregunta, incluso agradecer la pregunta. Y como ya notaste, comenzar, digamos, así, punto a punto, ya. Tipo, pum, enfoque, pra, método, prum, pa, diseño, pra. Pues si exactamente le has contestado como en el orden que te ha pedido el profesor, eso denota, digamos, que dominas tu investigación, que sabe, digamos, de la metodología aplicada en tu trabajo, ¿no? Y eso incluso, si es el primer jurado que te está haciendo, de dos más que te van a preguntar, ese hecho, digamos, de contestarle a uno así, en forma clara, precisa, contundente, y de haber anotado y tener todo ahí, eso hace, digamos, que hasta los otros te pregunten menos, porque si no, este pata sabe. Aquí a este no lo vamos a sorprender. Todo eso, digamos, cada acto que se lleve a cabo en este evento de la sustentación tiene un mensaje, ¿no? Y hay que tener en cuenta todo eso que mencionó. Por eso cuando la colega Lima, creo que decía, ¿sí? Ella o otro colega, creo, no sé qué, decía que hay que estar viendo las sustentaciones, ¿no? Porque eso que acabo de indicar es lo que se ve en las sustentaciones. Y lo que se ve es que algunos, especialmente las mujeres, no llevan lapicero, no utilizan lapicero para nada, pero anda a ver, tienen una bolsa ahí llenecita de puro cachivache, pero no tienen un lapicero. Por los hombres generalmente por ahí tiene su lapicerito, o en su cartapacio, o por ahí en la camisa, o de algo por ahí, ¿no? Y si no acostumbran a tenerlo, hay que llevarlo ese día, ¿no? Aunque sea por ese día, ¿no? El hecho que cuando te pregunten inmediatamente saques el solo hecho de hacer la finta, de sacar al lapicero, ya le da una indicación al jurado que no solamente estás escuchando, sino que estás anotando para contestar en un orden secuencial.
y le está dando la importancia al caso a la pregunta que te están haciendo. Pero si miras tontamente, incluso dejas que hable ahí el docente con una pregunta larga como esta, por ejemplo, y después le dice, profesor, ¿me podía repetir? En ese momento ya está jalado ya. Primero, porque no anotaste. Segundo, porque no sabes de retener nada. Y tercero, porque ya pues es el colmo, digamos, que no sepas los puntos indicados, ¿no? Todo eso tiene mensajes, ¿no? Ten en cuenta todo esto. Ahora, de otro modo, miren, los jurados son docentes que en algún momento también han pasado por situaciones como las que ustedes van a experimentar. Y eso hace, digamos, que también sean condescendientes con la situación. Pero hay que demostrarlo ahí en la cancha, ¿no? Con esas situaciones que estoy mencionando, ¿no? Esos hechos, digamos, dan a conocer el interés, la dedicación que tienen. A veces pasa, digamos, que solamente llevas tu exposición nada más y no llevas tu tesis, ¿no? Cuando es presencial, por ejemplo, tiene que llevar tu tesis, pues, físico, ¿no? Y también virtual, ¿no? Más aún en este contexto ahorita, por ejemplo, al momento de presentar tu tesis, también ahí, pero también tienes que tener tu archivo de tu tesis completa, ¿no? De modo que si te dicen, mire, tengo esta situación en la página, te pueden decir, referente a esta pregunta, por ejemplo, usted en la parte tercera, en el capítulo tercero de su tesis que habla de la metodología, en pocas palabras, describa cada elemento de la metodología. Y te están preguntando lo mismo que esto. Imagínate si se están diciendo, digamos, que vayas a ver tu tesis en el capítulo tercero, ¿no? Si lo tienes ahí y lo activas rápidamente, en buena hora vas a tener ahí como ayuda, ¿no? Aunque no debería ser necesario que tú presentes ahí el archivo total, porque ya debes saberlo, ¿no? Y debes saberlo a qué se refiere el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cualquiera que fuera los capítulos. Y debes saber, digamos, qué cosa tiene cada capítulo. Porque es tu trabajo, es el trabajo que tú has elegido, es el trabajo que tú lo has trabajado cuando has sido estudiante por más de 2 años. Y que llegues a una sustentación sin saber eso, digamos, te califica de plano. Tener en cuenta, por favor, no quiero asustarlo con todo esto, sino que lo tomen con mucha responsabilidad todo esto. Lo van a jalar, siempre y cuando se descuiden, no le presten interés a estos aspectos que estamos comentando, ¿no? Aquí, para esto, la receta es prepararse. Nada más, prepararse. ¿Cuáles son las características de su población? Tendrá que caracterizar, tendrá que definir cuáles son los rasgos distintivos que tiene su población. Puede ser en función a género, puede ser en función a ubicación geográfica, pueden ser todas aquellas características que hacen que su población se comporte de manera particular en función a su estudio. No olvidarse que hay diversos tipos de trabajo de investigación que tienen diversos sujetos de estudio. No solo podemos tener objetos de estudio a personas, sino también animales y también, ¿por qué no?, a cosas. Cuando nosotros deseamos estudiar ejemplos, estándares de calidad, podemos citar esas características peculiares que tiene su población de estudio. Pregunta número 6. ¿Cómo determinó la muestra? ¿Cómo determinó la muestra? A través de fórmulas matemáticas, que puede ser un muestreo probabilístico o un muestreo no probabilístico, un muestreo criterial. Esa forma de determinación, de seleccionar quiénes entregarán a la muestra de estudio, es fundamental para el hallazgo de los resultados. Y pregunta final, pregunta número 7. ¿Cuáles son los principales resultados, conclusiones, recomendaciones que alcanzó
producto del trabajo de investigación. Recuerde, los resultados se construyen a través de elementos estadísticos, a través de elementos numéricos. Las conclusiones responden a los objetivos de investigación, si usted llegó a alcanzar los objetivos, y las recomendaciones es una contrastación de los resultados más el marco teórico. Y a través de ello, ¿qué recomendaciones usted daría para la mejora de dicho problema de estudio? Bien, bien. Te agradecemos ahí, colega Maguiña, creo que dice, ¿no? Bien, ahora un ratito. Pero seguimos ahí con este repaso general que estamos haciendo ahí de cómo están listos para esto, para el evento, digamos, que ustedes van a enfrentar con la sustentación, ¿no? Aquí tenemos al doctor Jaime Roque. A ver qué nos dice don Jaimito Roque. Vamos a ver, ¿eh? Hola amigos, soy el doctor Jaime Roque. En esta oportunidad vamos a conversar sobre los momentos previos para la sustentación de tesis. ¿Cuáles son las posibles preguntas que me puede realizar el jurado calificador? Para eso te traigo 5 claves. Puede haber muchos criterios, muchas preguntas, pero en esta oportunidad te voy a presentar 5 claves para que lo tengas en cuenta en esa preparación. Por ejemplo, un momento o un punto clave es que tú te pongas en el momento de un ensayo previo. O sea, ponte delante de una pizarra para exponer las ideas principales en la sustentación de la tesis. O también, si es de modo virtual, delante de una laptop, una PC, para que a través de un programa puedas exponer tu tesis a modo de práctica. Eso puede ser un criterio, una clave. Una segunda clave es ponerte en el lugar del jurado. O sea, ponerte qué te va a preguntar los integrantes del jurado. A modo de práctica, hazte preguntas y comienza a responder. Esa forma también una forma de controlar tu seguridad y la forma como vas a responder. Otra clave importante es cómo te vas a presentar. Por ejemplo, de forma formal, eterno, en caso de los varones, o en traje sastre en caso de las mujeres, según las normas de las universidades. Pero también tiene que ver la forma, cómo te presentas, con entusiasmo, con alegría, que vas a ir a alcanzar una meta. Para eso necesitas estar bajo el control de tus emociones. Tienes que ir sereno, con seguridad y con mucho entusiasmo a responder tus preguntas en forma propositiva. Entonces, te voy a presentar esas 5 claves y espero que te dé de forma positiva los resultados en la meta de tu licenciamiento, de tu maestría o doctorado. Vamos, acompáñame. Estamos en el tema preguntas más frecuentes en la sustentación de tesis. Voy a darles 5 claves iniciales, 5 puntos en los cuales debemos tener en cuenta en la sustentación de tesis, cuando el momento que nos estamos preparando. En el proyecto, empezando desde cero. La imagen de una señorita exponiendo su tesis para ubicarnos ya en el contexto. Las 5 claves iniciales. Puede haber varios aspectos, pero yo les recomiendo 5 puntos. El primero es ponerse en el lugar del jurado para suponer qué me van a preguntar. Este aspecto también es muy importante en la medida que vas practicando, te das una idea, cada uno de los integrantes del jurado, qué me van a preguntar, qué me pueden preguntar. Entonces tú supones las preguntas y vas respondiendo. Esa es una forma también de practicar
e ingresar con seguridad también a la sustentación de la tesis. Ponerse en el lugar del jurado. Una segunda clave es estar preparado para la presentación. ¿Qué significa que estar preparado para la presentación? Significa que debemos controlar todos los detalles que tienen que ver con la sustentación de la tesis. Por ejemplo, hay algunos estudiantes que se preparan guardando la documentación, la tesis, por ejemplo, en la memoria USB, o también guardándolo en la memoria del celular, guardándolo también en el correo electrónico, o guardándolo también en el Word Drive. Entonces tienes ya 4 opciones en la cual tu tesis está guardada para cualquier inconveniente. Con esto quiero decir de que no debe haber ningún pretexto, algo que no esté controlado. Todo debe estar controlado, de tal manera que ese control te da seguridad. Desde luego, aparte es que debes conocer el tema, ¿no? Estar preparado para la presentación es dominar y controlar todos los aspectos del ámbito de la sustentación de la tesis. Tercer aspecto, presentarse en forma formal, o de modo formal. Las universidades piden que la sustentación de la tesis, en el caso de los varones, sea en traje terno. En el caso de las mujeres sea en tipo sastre, ¿no? Modo sastre. Pero más que la presentación formal de la vestimenta, tiene que ver con el control emocional. O sea, el hecho que ya tú te estás presentando de forma formal, significa de que ya estás muy seguro de ti mismo, haces control de emociones, te encuentras sereno y puedes responder con seguridad cada una de las preguntas que te hace el jurado. O también durante el tiempo que te dan para sustentar la tesis. Algunas universidades te dan 15 minutos, otras universidades te dan 20 y otras universidades te dan 30. Depende también, dice la norma de la universidad. Pero lo importante es que tú en ese momento tengas la seguridad, estés sereno y el control de emociones. El cuarto aspecto es acompañar al asesor. ¿Qué significa acompañar al asesor? Significa de que ambos están aprendiendo. Ese es un enfoque. O sea, el asesor de la tesis te va a orientar, te va a dirigir, te va a aconsejar durante el transcurso del desarrollo, de la elaboración y la ejecución de la tesis. Pero también, como toda persona quiere aprender algo nuevo, y tú que estás planteando un problema a través de tus variables y conoces también el tema, vas a brindarle también nuevos conocimientos al asesor. Entender que el acompañamiento significa aconsejar, orientar, aprender algo nuevo. En ese aspecto, esas sesiones, esas reuniones con el asesor y con el investigador, con la investigadora, ambos aprenden. Entonces, eso también te da a ti seguridad. Entonces, acompañar al asesor significa que estar con él en todo momento, aprende de él y él también aprende de ti. Ambos alimentan sus nuevos conocimientos. Y el quinto aspecto también es ensayar la sustentación. Significa que los días previos tú haces una simulación. Te puedes poner delante de una pizarra y exponer tal como lo vas a hacer ese mismo día de la exposición, de la sustentación. O si es modo virtual, también ponerte delante del laptop de la computadora y hacer la exposición del tema. Practicar. Eso también te brinda seguridad y la forma de cómo tú vas a superar cada una de las fases o los momentos que tiene la sustentación de la tesis.
Entonces, también es importante ensayar la sustentación. Yo te recomiendo los 5 aspectos para que tú lo practiques, lo tengas en cuenta. Como te digo, puede haber varios aspectos más, otros puntos más, pero considero que estos son puntos centrales y que los demás también se puede adicionar, ¿no? O agregar a uno de los puntos que estoy mencionando. Muy bien. Entonces te puedes elaborar también una tabla de estos 5 puntos y te puedes preguntar si has cumplido cada una de ellas, marcando sí o no. Y si vas cumpliendo cada una de ellas, ya también vas ganando experiencia, vas ganando seguridad. Pasamos a las preguntas, a las posibles preguntas que hay en una investigación. Por ejemplo, te pueden preguntar, ¿por qué realiza esta investigación? Entonces la respuesta sería, en el ámbito donde realizo la investigación, se encontró un problema y se propone una solución. O sea, en el lugar donde tú trabajas, donde haces tu desempeño de tus funciones, puedes ver y observar un problema. Porque tú sabes que un problema surge de una observación, de ver y analizar algunas contradicciones, diferencias que se encuentran en el proceso laboral y que puede tener también una posible solución. Otra forma de preguntar la misma pregunta es, ¿por qué se realiza una tesis? Porque hay un problema y se necesita resolver. O también para proponer una solución a ese problema, a ese conflicto, a esa situación problemática, a esa realidad problemática, le podemos proponer una solución mediante la investigación que vamos a realizar. Otra pregunta es, ¿cuál es el propósito de la investigación? La respuesta en este caso es que tú tienes que responder de acuerdo con el objetivo, ¿no? El propósito está referido al objetivo de la investigación, ¿no? Tu objetivo puede ser determinar el grado de relación entre las variables de estudio, ¿no? Entre las variables que tú estás investigando. Ese objetivo viene a ser el propósito de la investigación. Otra pregunta, ¿cuáles son los teóricos que sustentan las variables? Entonces, tienes que hacer ahí mención a las variables con las cuales estás trabajando. La variable 1 tiene que estar sustentada por un teórico 1. La variable 2 tiene que estar sustentada con el teórico 2. O sea, tiene que haber un teórico para cada uno. Un concepto definido, una definición, para que puedan tener una idea concreta de qué es lo que se está investigando. Tener bien claro cada una de las variables. Otra pregunta, ¿cuál es el enfoque, tipo y nivel? Entonces el enfoque que preguntan es un enfoque, puede ser enfoque cuantitativo, ¿no? Puede ser también tipo descriptivo y un nivel no experimental. Esa es la forma como debe responder a esta pregunta, ¿no? Y esta parte, tenlo en cuenta, que se encuentra en el capítulo de metodología, ¿no? Capítulo 3 de la tesis. Se pueden preguntar también, esta pregunta, como se dice, es de cajón, ¿no? ¿Cuál es el diseño de su investigación? Siempre preguntan esto, ¿no? ¿Cuál es el diseño? Entonces, cuando tu respuesta debe ser, el diseño de investigación es no experimental correlacional, ¿no? Cuando son dos variables, la gran mayoría son correlacionales. Y tiene que, adelante de esa descripción del diseño, tiene que estar las palabras, la calificación que es no experimental. Y si fuera experimental, lo pones, el diseño de la investigación es experimental, lo que en un diseño específico puede ser cuasi, si es experimental, puede ser cuasi experimental, pre-experimental o experimental propiamente dicho, ¿no? Pero siempre tiene que estar definida si es o no es experimental y luego el diseño específico. Para este modelo estamos diciendo que es no experimental correlacional. Teniendo en cuenta si son dos variables.
Ojo, siempre indica primero si es experimental o no experimental. Luego, en forma específica, el diseño. Otra pregunta. ¿Cómo se realizó la validez y confiabilidad del instrumento? Otra pregunta muy importante. Lo que tienen que saber es qué es la validez y qué es la confiabilidad, ¿no? Todo instrumento tiene esas dos partes importantes. La validez y la confiabilidad del instrumento. La validez, como mide lo que debe medir, enfocado en el tema, y la confiabilidad que debe dar el mismo resultado en diversos momentos. Entonces, la validez se realizó mediante el juicio de expertos, los cuales concluyeron que es aplicable. Entonces, el juicio de expertos lo evaluaron, un grupo de expertos, de 7 expertos, 7 especialistas del tema lo evaluaron y concluyeron que es aplicable. Y para el caso de la confiabilidad, se realizó mediante el alfa de Cronbach, porque el instrumento era de respuestas politómicas, aplicamos el alfa de Cronbach con un valor que supera al 0,75. Lo pongo así porque si tienes un valor específico del alfa de Cronbach, 0,84 por decir, y no lo recuerdas en ese momento, siempre ese valor del alfa de Cronbach tiene que ser superior al 0,75, ¿no? Bien, bien, y así siguen pues las recomendaciones sobre cómo sustentar de mejor manera sus tesis. Creo que de aquí ya vamos terminando con ustedes la asignatura. Y aquí nos vemos en la otra semana. Nos vemos la otra semana para el examen final, ¿eh? ¿Sí o no? De Gonzalo, Rodríguez, Feria, Coyo, Guamaní. Gracias por estar ahí. A ver un ratito si puedo pasar la lista porque hace rato no se podía porque parece que el sistema, la gente que administra el sistema parece que estaba trabajando ahí actualizando porque no figuraba. A ver, seguimos aquí en el 2021-1, no sé qué cosas hacen ahí y desde mi posición de usuario no puedo modificar ahí el 2021-2. Por lo tanto, ya tomé nota quiénes son los que están por acá y todo estará muy bien. Gracias. ¿Algún comentario de ustedes? ¿Algún comentario, por favor? Nada. Nos quedamos ahí. Doctor, Gracias. A ver, yo, adelante, Feria. el examen es la próxima semana, ¿no? Claro, correcto. Así es. De acuerdo al cronograma la otra semana. De modo que el viernes ya no tenemos ahí de que estudiar y la otra semana, el día lunes, ahí ya evaluamos. Correcto. Ya, doctor, gracias. Bien, bien. Buen día, gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Tururú, tururú, tururú.